desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Resalto el último versículo, de ahí está el mensaje. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Basado en ese versículo le puse el mensaje de esta noche: los Elías de este siglo, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta palabra. El control remoto. Bien, me voy a quedar en este versículo, hermanos, y buscaré otros versículos del libro de Reyes. Ahora se lo voy a indicar. Bien, el profeta Malaquías, ahí anterior al capítulo 1 de Mateo, si quiere lo puede buscar. El profeta Malaquías, en el capítulo 4, en el último capítulo, en los últimos versículos, dijo que el profeta Elías aparecería en escena antes de la culminación de los tiempos. No sé si alguno asimila esta profecía. Hermano, el profeta Elías del primer libro de Reyes, el profeta Zacarías dijo que él iba a aparecer físicamente. Él dijo que aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. El día grande y terrible, antes que se acabe, como decimos popularmente, el mundo, el profeta Elías aparecerá. Y también dice el profeta Malaquías que el profeta Elías será un restaurador y será un reformador, porque él hará, versículo 6, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Es una profecía, hermanos, que está descrita en toda la Biblia. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, dice la Biblia que el profeta Elías aparecerá como uno de los dos olivos. Ahí está el profeta Zacarías, habla de él. El libro de Apocalipsis lo ratifica. Es decir, hermanos, que no nos debe caber ninguna duda de que el profeta Elías, ese que fue arrebatado, hermanos, en un torbellino al cielo, ese hombre aparecerá nuevamente como uno de los dos testigos, según relata el libro de Apocalipsis capítulo 11. No hay tres testigos, no hay un tercer olivo como algunos se autoproclaman, no hay un cuarto olivo, solamente hay dos testigos que aparecerán con fuerza, con poder, hermanos, y la opinión general es que estos dos testigos, uno será el profeta Elías, por las señales que ahí lo describe de que Dios le da poder para que se abran los cielos y llueva, y el profeta Moisés, por lo que allí se describe, que tiene el poder de convertir el agua en sangre. Entonces, hermanos, las conclusiones
es que estos dos hombres, como hicieron eso, son los que van a aparecer allá en capítulo 11 proclamando un mensaje sólido, poderoso, hermanos. Seguramente será uno de los últimos mensajes que se prediquen en esta tierra, y con todo, hermano, no me mire mal, que no voy a predicar de eso para que respire tranquilo. Pero sí, hermano, esto nos compete, porque no solamente vendrá Elías físicamente. De hecho, que Elías no murió, y está establecido que los hombres mueran una sola vez después de la muerte del juicio. Entonces tiene que cumplirse esa profecía en Elías. Y en Moisés, ¿cómo así? Moisés murió, sí, Moisés murió, pero Dios le prometió que entraría y pisaría la tierra prometida, pues ahí se va a cumplir. Entonces estas dos personas vendrán, pero quiero enfocarme en esta noche en el profeta Elías. El profeta Elías vendrá físicamente como uno de los dos testigos. Pero quiero resaltar esto, que esto es todo el mensaje. Malaquías dijo que vendría Elías antes del fin de los tiempos, antes del día grande y terrible de Jehová. El libro de Apocalipsis lo ratifica, pero lo que más me llama la atención es cómo termina Jesús el versículo 14. Dice que Él aplicó que simbólicamente Elías aparecería en gente como Juan el Bautista. Por eso Jesús dice, y si queréis recibirlo, o sea, les iba a costar entenderlo. Y hoy, hermano, no sé si usted lo va a recibir, y se lo digo así como lo dijo Jesús, si queréis recibirlo, hermano, Él es aquel Elías que había de venir. Por supuesto, hermanos, algunos apelan a este tipo de versículos para justificar la reencarnación. Esto realmente no tiene ningún peso bíblico. En Juan capítulo 1, Juan el Bautista dijo que él no era Elías. El Elías literal, el Elías físico. Porque le fueron a preguntar, ¿eres alguno de los profetas? ¿Eres Elías? Él dijo, no, no lo soy. O sea, categóricamente Juan quitó, hermano, por si acaso alguien allá creía en la reencarnación, porque es algo muy antiguo que viene allá de los hindúes. Juan rebatió la reencarnación diciendo que él no era Elías. Pero Jesucristo aplicó que él era un Elías simbólico. Hermano, y veo que si es profetizado físicamente que Elías había de venir, y Jesucristo cogió la figura de Elías para aplicársela a Juan el Bautista, sencillamente Jesús estaba hablando, era que el carácter de Elías no solamente iba a aplicar en Juan el Bautista, el temple de Elías, la manera, el carácter, el espíritu de Elías, el arrojo de Elías, el ímpetu de Elías iba a estar en Juan el Bautista. Y hermanos, y así como el Juan el Bautista vino para preparar los caminos antes que viniera el día de Jehová trayendo a Cristo a la tierra, hermanos, vea, es indudable que ese espíritu de Elías Dios lo quiere levantar en este tiempo. Estamos hablando del carácter, de esa radicalidad de Elías. Elías, hermanos, como lo vamos a ver ahora, era un hombre que desafiaba a los Baales. Pues Juan el Bautista desafió al Baal que estaba operando en Herodes, cuando le dice que no era lícito tener la mujer de su hermano. Ese mensaje le costó la cárcel a Juan el Bautista y la cabeza a Juan el Bautista. Yo ahorita, hermanos, en la oración, yo les dije que necesitamos de verdad, hermanos, y una invitación para esta iglesia, que reevaluemos y replanteemos el cristianismo que nosotros decimos profesar. Es necesario que lo replanteemos, no para mejorarlo, por supuesto, sino que nos veamos en el espejo de la Biblia, porque la Biblia es nuestro espejo
Porque hoy decir que somos cristianos cualquiera, hermanos, y estamos viendo una iglesia cargada de mundanalidad, gente sin compromiso, hermanos, gente que no tiene el mismo celo de Elías en derribar a los Baales, como lo tuvo Juan el Bautista y como lo tuvo Elías. Y quiera Dios que esta generación, hermanos, Dios mío, los tiempos son malos. El amor se está enfriando, el amor por Dios, el amor por el servicio a Dios se está enfriando. El amor por la palabra se está enfriando. Estamos viendo a Dios como si fuera un cajero automático, que Él se tiene que aguantar todos los berrinches míos, porque nos enseñaron un evangelio pechichón. Y ese no es el espíritu de Elías. Y ese no es el espíritu de Elías que Dios quiere para este siglo. Juan el Bautista, dice Jesús, que hicieron todo lo que quisieron de él. Juan el Bautista entregó el mensaje que Dios le había dado, hermanos. Dice Lucas 1:17 que Juan el Bautista llamó a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es indudable que esa es la misión de la iglesia: preparar a una generación para irnos al encuentro con el Señor. Hermanos, y quiera Dios, yo anhelo eso. Quiera Dios que nosotros seamos la generación del arrebatamiento de la iglesia. No sé, hermanos, si estamos conectados con el cielo. Yo creo, hermanos, que esta será la última generación, hermano. La generación de los tiempos finales. Pero dígame usted, si la iglesia de hoy en día está teniendo, hermanos, el arrojo, está teniendo la gallardía de ser, hermano, como Juan, como Elías, de tener ese celo, hermanos. Y saben, me pregunté, o sea, ¿por qué el cielo, hermanos? ¿Por qué el cielo se fijó en un hombre como Elías? Para decir que él iba a venir físicamente, pero también para indicar que Dios estaba pidiendo hombres, hermanos, con el temple de Elías, con el carácter de Elías para este tiempo. ¿Qué hizo este hombre? Pues usted lo va a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18. Solamente leeré un versículo, los otros los comentaré. ¿Qué hizo este hombre, hermanos, que hizo que Dios se fijara en él? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Es lo que Dios está hablando al pueblo: acércate a Dios. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Nada menos y nada más. Elías arregló el altar que estaba arruinado. Si usted se lee la vida del profeta Elías, hermano, Elías aparece en el tiempo correcto. Elías aparece en un tiempo en que había mucha apostasía en Israel. El rey que estaba operando en este tiempo, en los tiempos de Elías, era Acab. Y Acab se casó con una mujer, dice, ella era pagana, hija de los sidonios. Usted sabe quién era ella: Jezabel. Por esa mujer vino el culto a Baal, a Israel. Y ese culto a Baal se empezó a regar a todo Israel. Tanto así que ya era común adorar a Baal en toda su forma. Era un culto de inmoralidad sexual. Un culto, era increíble, hermano. Vea cómo Dios habla directamente. Era un culto que el centro de Baal y de Acera era la bendición en la agricultura. ¿Usted cómo le llamaría eso hoy? Hermanos, ¿cómo le llamaría eso? Que el centro a Baal sea la prosperidad. Aló. Oye, hermano, vea, y viene Dios y les da una bofetada.
¿Cómo les dio Dios una bofetada? Cortándole literalmente el chorro, porque dejó de llover por 3 años y medio. Entonces ya Baal no tenía ningún poder allí, y así Dios desbarata la idolatría en los corazones. En lo que nosotros, hermanos, levantamos como un Dios, Dios por ese lado va a permitir que el pueblo sea oprimido y le corta el chorro. Por eso yo les quiero pedir que valore, hermanos, el congregarse el domingo. No deje que el faraón le toque los domingos, porque usted será un esclavo del trabajo y todo el tiempo estará colgado, estricto económicamente, y siempre tendrá una estrategia para que el otro domingo no venga y el otro domingo no venga. Y allí, hermano, vea, está operando algo que no es de Dios. Y viene, hermanos, literalmente, hubo sequía física en los tiempos de Elías. ¿Sabes por qué hubo sequía física? Porque hace rato ya había sequía espiritual. ¿Y por qué había sequía espiritual? Porque habían levantado un altar indebido a Baal. Y hermano, esto hay una enseñanza bien clara, hermano, que usted tiene que sacar las conclusiones sencillas y bíblicas. Todo altar extraño en los corazones siempre traerá sequía espiritual. Dígame amén o un ayayay. Entonces, si le viene sequía espiritual, hermano, lo primero que usted tiene que ver es su corazón. Realmente, ¿a dónde estamos poniendo el altar, la mirada? Porque no puede ser, hermano, no puede ser, no es el modelo bíblico. Sí, sabemos la historia. La sequía física aún le trajo consecuencia a Elías. Dice Elías, dice la palabra de Dios ahí en primera ahí en Reyes 17, primera de Reyes, dice que el arroyo 17:7, que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oiga, a mí, hermano, vea, a mí me estremeció cómo el pecado de otros puede afectar a gente inocente. Aquí están los principios bíblicos, hermanos, y Dios no se va a mover de estos principios. Elías pasó un tiempo en que había sequía física por el pecado de otros. No sé si me está comprendiendo. ¿Y cómo estaba Elías en este tiempo? Diga conmigo, en obediencia. ¿Aló? En obediencia experimentó la sequía. ¿Aló? Ahora, ¿qué tal en desobediencia? Dígame, ay. Porque los dos bandos experimentaron la sequía. Elías por obediente y ellos por desobediente. Aunque Elías experimentó fue la sequía física, ¿verdad? Pudiéramos experimentar una sequía física en lo económico, aún en la salud, hermanos, pero no permitas que la sequía espiritual te toque, porque, hermanos, hay algo que hay que desbaratar, y es un altar que se ha levantado en nuestros corazones. Ya no necesitamos altares físicos. Los altares físicos antes eran de piedras, ahí se hacían los sacrificios. Era tipo de comunión con Dios, de devoción a Dios. Y se pueden ustedes imaginar el panorama en Israel de que Dios ya había hablado por muchos años de que no debían levantar otros altares. Ahora el pueblo monoteísta ahora se había vuelto politeísta. ¿Ustedes creen que no puede pasar este cuadro en la iglesia? Que decimos tener a nuestro único y gran Dios, y levantamos ídolos como el dinero, y levantamos ídolos como el sexo, y levantamos ídolos como el trabajo, como los estudios, y cosas que están posponiendo el trato de Dios y la comunión con Dios, de Dios con nosotros. Por eso, no en vano, Elías, hermano, y es lo que el Señor me ha puesto para que le diga a la iglesia en esta noche. La iglesia está llamada a ser reparadora de portillos. Aló. Y esto a veces, hermano, no es
común que toda la iglesia se lo crea. Porque si fuéramos creyentes en que seremos reparadores de portillo, fuéramos una iglesia evangelizadora, buscando almas, trayendo almas a Cristo y al lugar donde tú te congregas. Por eso, hermanos, una de las cosas radicales que hizo Elías fue restaurar el altar que estaba arruinado. Y quienes tenían el altar arruinado no era la gente pagana, ellos lo tienen arruinado siempre. Era el pueblo de Dios, tenía el altar arruinado, el pueblo de Dios, el que sabía la ley de Jehová, el que sabía de los sacrificios, el que sabía de los rituales. Ahora ese altar estaba en ruinas, y por muchas razones puede venir la ruina del altar de Dios en nuestros corazones. Hoy hay altares, hermanos, indebidos que se han estado levantando y la iglesia está impávida. Mire, ese altar del evangelio de la prosperidad no es un altar de Dios. Ese fue el altar de la prosperidad. Si se vieron el video que les envié acerca de Martín Lutero, la Basílica de San Pedro se construyó con el altar del evangelio de la prosperidad, para traerlo en el lenguaje actual. Esa basílica que ustedes ven hoy en el siglo XXI, se construyó en la plaza de San Pedro con el tema de las moneditas de los más pobres y ofreciéndoles la Iglesia Católica un perdón certificado. Hermano, qué apostasía. A la par, en la región donde estaba Martín Lutero, se levantó, había un agente, se llamaba, apellido Tetzel, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Sabes qué decía este hombre tan de manera vulgar? Decía, cuando iba a recoger las indulgencias, la plata para ellos otorgar las indulgencias, decía, cuando suena la moneda en el cofre, un alma sale del purgatorio. En el momento en que cae la moneda, un alma sale del infierno. Oiga, eso es un altar, hermanos, que sobrepasó los límites de la ruina. Porque el altar donde Dios quiere obrar es tu corazón. No es a tu parecer. Es como dice Él en su palabra. Y Dios quiere arreglar ese altar arruinado en su propio pueblo. Si no se arregla el altar arruinado, habrá sequía espiritual. Y no andemos peleando con ayunar, y gloria a Dios, y creo en los ayunos. No andemos peleando con hacer morisquetas. Es que tienes que arreglar tu comunión con Dios, tu consagración con Dios, el amor por la palabra, la oración, la devoción a Dios se tiene que arreglar según el modelo bíblico. Y que no se nos olvide que Dios es celoso. Dice la Biblia, celoso es su nombre. Dios no va a permitir la comunión con Él y a la vez la comunión con otros dioses. Ese es el evangelio falso de la codicia, que le llaman de la prosperidad. Hermano, vea, se está cayendo a pedazos, gracias a Dios. Grandes exponentes de ese falso evangelio, hermanos, se han retirado de ese evangelio perverso que les está haciendo creer que todavía su alma, su milagro puede salir del purgatorio. Y tenemos que entender, hermano, realmente cuál es la posición espiritual, el estado en que está la iglesia y la posición espiritual en que está la iglesia de Cristo. Y la iglesia se tiene que levantar con ese mensaje de celo de Elías. Hoy hay tanto respeto, hoy hay tanta tolerancia en el mundo, y eso se ha pegado en la iglesia. Y vea, hermano, por mucho que usted sea bien educado, y esto no es un llamado a la mala educación, estoy ya hablando en los términos que utilice esa gente. Por mucho que usted sea bien educado, usted más temprano que tarde se tendrá que levantar a hablar y defender acerca de lo que está escrito en su palabra.
y no le tiene que tener miedo a nadie. Porque hay tanta tolerancia y la gente prefiere no chocar. Y Juan el Bautista era alguien chocante, que chocaba. Elías era chocante. Jesús era chocante. ¿Ah? Bastante ejemplo que era Jesús chocante. ¿Ah? Jesús a los acomodados religiosos le dijo: si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. No seáis como los fariseos, guárdense de la levadura de los fariseos. No son mensajes amables, hermano. Fueron mensajes chocantes que confrontaron al pueblo de Dios, a los que creían que con Dios era de cualquier manera y a cualquier precio. Jesús les dijo: la puerta es estrecha. Dígale al hermano que está a su lado: la puerta es estrecha, el camino es angosto, las minifaldas también son estrechas, los pantalones también se están poniendo estrechos. Después le explico el chiste. Y tenemos, hermanos, que rescatar los valores de Dios en nuestro corazón primero, porque nosotros primero tenemos que arreglar el altar que está arruinado. ¿Y por qué Elías lo arregló? Porque estaba él arreglado. Uno no va a arreglar lo que uno tiene por dentro desarreglado. Entonces, el llamado, hermanos, de Dios en esta noche es que te acerques a Dios y que empieces a arreglar el altar de Jehová que está arruinado. Es algo que tú debes cuidar. Si el tiempo que se invierte en la televisión, en las redes sociales, lo invirtiéramos para Dios, en las cosas de Dios, en tener la comunión que Dios quiere, hermano, no habrían altares arruinados en las iglesias. No habrían altares encendidos, hermano, encendidos, porque todo altar se enciende, ya sea del diablo. Hay un altar que se enciende para él. La gente no ve cómo se enciende la gente cristiana por el fútbol. No lo ve. Cómo hablan, hermano, más de los artistas del mundo que de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su altar no es el de Dios, sino el del otro. Lo mismo en los tiempos de Elías. Había confusión. Había confusión por cómo levantan un altar a Baal, de inmoralidad sexual. Eso eran carnavales literalmente de extrema lujuria, orgías, comilonas. Ese era el culto a Baal y a Acera. Era un culto inmoral, sexual. Era un culto dedicado, hermano, al sexo, al desenfreno. Entonces ya puede usted, hermano, ir hilando cómo cayó el pueblo de Israel en eso. Porque el pueblo puede caer de la gracia, puede descuidarse, resbalarse, como dice el escritor de Hebreos. Y Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Antes de allá afuera, hermanos, Dios corregirá su casa. Su casa. Por eso yo tengo este lema personal. El estado del país ya es reflejado hace rato por el estado de la iglesia. Aló, hermanos. Y lo puede deducir con sus propias palabras en esto. El pueblo estaba desenfrenado. Los sacerdotes, hermanos, rindiéndole culto a Baal. Los profetas de Dios. Hermanos, Elías enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, 850. Pregunto, ¿de dónde eran ellos? ¿De dónde eran ellos? De Israel. Y aunque no lo dice claramente, muy seguramente cogieron a los que tenían el perfil espiritual hacia Dios, pero los desviaron hacia lo pagano. Y si el sacerdocio de Cristo está mal, el país estará mal. Un presidente en inmoralidad sexual
Hace rato que la iglesia está patrocinando el adulterio, la inmoralidad sexual, los divorcios entre los pastores, los nuevos matrimonios sin los requisitos bíblicos en los pastores, en los cristianos. Y eso realmente, el estado de esta nación es el estado de la iglesia. Y creo que nos debiera doler. Y Dios quiere restaurar a su pueblo para que la nación sea restaurada. Ahí está en el libro del profeta Ageo. Por eso se detuvo sobre vosotros la bendición, porque fueron detrás de sus negocios, detrás de sus intereses, primero, antes que los intereses de Dios. Por eso les dije al principio, tiene que haber una recomposición. Jesucristo lo dijo en un lenguaje sencillo. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadiduras. Este asunto es del reino de Dios primero, es de los intereses de Dios. Esto es un asunto de los intereses de Dios. ¿Sabes por qué estamos en este lugar? Porque los intereses de Dios son primero. Hermanos, son primero. Y Dios nos está demandando más. Mañana, hermano, métase en ayuno. Pídale a Dios que le dé dolor por las almas, para poder, hermanos, que cuando entreguemos ese Nuevo Testamento, hermanos, tengamos un altar correcto, y ese amor de Dios por las almas, hermanos, Dios los va a tocar a ellos mañana. Dios tiene propósito con nosotros, pero necesitamos poner las cosas en orden con Dios. Allá había un mar de confusión, igual como lo está haciendo, como está la iglesia hoy, porque descuidan la palabra de Dios. Y cuando se descuida la orden de Dios, la ley de Dios, va a venir confusión. Y póngale la firma que va a venir un altar descuidado. Oiga, si Jesús nos enseña en el Padre Nuestro la dependencia de Dios diaria, esos pecados que comúnmente uno escucha y que traen escándalo a la iglesia, se deben a la falta de comunión diaria con Dios, a la falta de tener un altar ordenado con Dios. Esta es una tarea de todos los días. Y la gente cree que esto es un asunto de ser dominguero. No, esto es más que eso. Esto es una vida profesional entregada a Cristo. Esto es una profesión. A la gente que está ya en sus carreras profesionales se entregan de mente, de obra, y todo lo que hacen se especializan, estudian con base en lo que ellos estudiaron. Hermano, esta es la profesión de nuestra fe. Ser cristiano es un estilo de vida, es una entrega diaria. No es que me conecto ahora que voy a venir, hermanos. Perdone, pero a veces pareciera que venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Increíble, así sacaron un chiste de los argentinos, que cuando iban a las iglesias era porque estaban visitando a Dios, le estaban haciendo un favor a Dios, tenían tiempo que no lo visitaban. Y eso, hermano, está en el corazón de la iglesia. Necesitamos arreglar ese altar de confusión, botarlo, echarlo. ¿Por qué había un altar desordenado en los tiempos de Elías? Número 1, porque había confusión. Número 2, porque había entretención, igual como está pasando en la iglesia hoy. Porque había entretención con lo que no corresponde, yéndose detrás de los negocios, de los intereses. Mire, hermano, usted debe tener esa disciplina tal que usted debe saber qué tiempo usar para las redes sociales. Yo no sé, se los digo aquí. Dios me ponía, hermanos, a un grupo de personas que tienen totalmente dañado el altar de oración, hermano. Totalmente dañado
la forma como te comunicas con Dios. ¿Cómo vas a hablar con Dios? Entonces hay que ponerle la seriedad y sacar, hermano, toda entretención, toda distracción de aquello que nos esté desviando del reino de Dios y su justicia. ¿Por qué había un altar dañado? Porque había gente descuidada con lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Vea, todo nos rige el gobierno de Dios. El reino de Dios es primero. Esa fue la primera predicación de la iglesia allá en la casa. Se los dije a todos los que estaban en ese tiempo. El reino de Dios tiene que ser primero. Imagínense la andanada de excusas con que normalmente cargamos. Si realmente, hermano, es que esto es un reino. Y el asunto es que el reino es ni siquiera la reina de Inglaterra, ni siquiera el presidente. Si el presidente te cita mañana, ¿irías? Sin duda. Sin duda irías. ¿Y por qué cuando Dios nos cita tenemos ese mar de excusas? Y mar de excusas y mar de excusas y esto y esto. Y la gente cree que está bien con Dios. Y no hemos entendido realmente lo que es el reino de Dios. Es un rey, primero es el rey. Tiene una justicia establecida en los evangelios, en toda la Biblia. ¿Por qué hay un altar arruinado, hermano? Aún en estos tiempos, igual que ayer. Porque hay mucha gente acomodada, hermano. Mucha gente, muchos tristemente, hermano. Tristemente. Vea, igual que ayer, igual la historia se repite. Es impresionante cómo el catolicismo en todo tiempo ha sido así. Ha sido vendida a la política. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo sea un estado? Aló. Eso no es el modelo de Jesús. El Vaticano es un estado. Eso no es el modelo de Jesús. Porque Jesús no puso el ejemplo. Y la iglesia, hermano, de hoy en día se ha vuelto como un estado político. Pastores se han prestado para venderse al político de turno. Y le pido a Dios que como iglesia nos guarde. Abrazamos, hermanos, rapidito al político que más nos convenga. ¿Por qué está pasando eso? Porque la misma iglesia tiene el altar arruinado. Eso es un altar arruinado. Y si hay alianza con los políticos, póngale la firma que vamos a estar vendiendo los principios. Y tiene que haber una separación real, no simbólica, entre la iglesia y el Estado. Colombia está en ruina, es porque la iglesia está en ruina. Y Dios permita, hermanos, que nos toque más. Que ese remanente que ha estado escondido se levante con poder. Porque solamente Dios levantó a Elías a arreglar el altar. Y ese tiempo, hermano, que fue arreglado el altar, inmediatamente vino lluvia. Y te estoy hablando de la lluvia primero espiritual. Y por supuesto que cuando está Dios, hasta la lluvia, hasta la bendición material se tiene que notar. Pero es que realmente ordenemos el altar que está arruinado. Esa mujer, hermanos, así lo dice la Biblia, lo voy a repetir tal cual está. Esa mujer de Isaías, de Apocalipsis 17, que habla de la mujer ramera cabalgando sobre la bestia, esa es la iglesia apóstata de la cual se servirá el anticristo. Ese fue el asombro. Dice Juan que lo vio con gran asombro. Eso fue el asombro de Juan. Y estamos en esos tiempos bien delicados de apostasía de la iglesia de hoy. Allá en esa mujer se reunirá
Toda la iglesia apóstata, la iglesia católica, la iglesia cristiana apóstata, se va a reunir y se van a pegar allí. Hace unos años, 3, 4, 5 años, pastores de la prosperidad, hermanos, qué casualidad, le fueron a besar el anillo al Papa Francisco allá en el Vaticano. O sea, ya hay un movimiento de amalgamiento espiritual, de mezcla, de creer que con Dios todas las cosas se pueden y como sea, y que viva la unión de las iglesias cristianas en la forma ecuménica, etcétera, y con Dios no se pueden las mezclas de altares. Dios, hermanos, si entendiéramos lo celoso que es Dios, cuidaríamos más nuestros ojos frente al WhatsApp, frente al Facebook, al YouTube, porque Dios es celoso y Él todavía sigue siendo fuego consumidor. Tenemos que abrir los ojos, hermanos, de las cosas que Dios nos está hablando. Fíjense, el miércoles anterior hablé de Juan el Bautista. No, fue algo que no me propuse. Hoy, esto no me lo propuse. Apenas Dios me dio el mensaje hoy, esta mañana temprano. Y se me vino a la mente el tema de Elías. Y dije, Señor, creo que tú le vas a hablar a la iglesia a través del profeta Elías en esta noche. Y es la iglesia que Dios quiere jalonar y empujar en este tiempo. Porque el trabajo no es fácil. Elías fue un hombre de desierto. Fue un hombre de desierto que se aislaba, que tenía sus luchas. Y los Elías de este tiempo tienen que ser hombres de desierto. Aún los Elías de este tiempo tendrán que disponerse para que los alimenten los cuervos y le traigan pan y carne por la mañana y por la tarde. Que esto nos habla de la dependencia de Dios. Hay mucha estrategia, hay mucha gente haciendo planes de, primero estudio, primero trato de ganar dinero, ser un buen profesional, trataré de pensionarme para ahí sí servirle a Dios. No, no sirven, no sirven. Nunca tendrán el sentido de pérdida. Pablo hablaba de que todo esto lo tenía por basura. Y eso Dios lo desarma para que aprendamos a depender de Él, a depender de los cuervos, aún de la misericordia de los otros. Que cuando lo menos te espera te llega un mercado. Sí, yo sé que no es elegante hoy, siglo XXI, pero así fueron los discípulos. Si tenían 2 alforjas, quédense con una. Vayan como están. Estamos tan encerrados en nuestras propias seguridades, hermanos. Y vamos a enfrentar, los Elías tendrán que enfrentar a Jezabel. Sí fue una mujer, pero hoy se levanta Jezabel es un demonio que opera en las iglesias. La Jezabel matan a los profetas de Dios y a los profetas falsos los protegen. Te lo digo con toda sinceridad, hermano, a toda la iglesia. En estos días hablaba con mi esposa y yo le decía, mi amor, ¿qué clase de pastores tenemos que ser? ¿Estirados? ¿Deditos parados? ¿Para que la gente nos siga? Porque realmente, hermano, a quien más siguen para este tiempo es a esa línea ministerial, que realmente los ponen en un altar y pareciera que el apostolado se convierte en un ascenso, y eso es demoníaco. La jerarquía en la iglesia es demoníaca, y eso, hermanos, es lo que más vemos en las iglesias. Dios pone administradores, que es otra cosa, pero la jerarquía en la iglesia es demoníaca. Y no fue el diseño de Jesús. No hubo un primer Pedro, un primer Papa, no lo hubo. La iglesia surgía, salía, hermanos, y en todo había un trato de hermanos. Pedro le decía a Pablo, el hermano Pablo. Dios mío, ahora se rotulan con doctor en divinidades. Porque el altar está arruinado.
Y eso pareciera que a la misma iglesia no le importa. No le importa a la iglesia. Y el evangelio, hermanos, es Cristo muriendo para salvar a la humanidad. Y creemos que el evangelio es recibir una palabra emocional para que te vayas emocionado el domingo. Me duele, hermano. Yo no sé a usted si le duele esto, pero se ha convertido la iglesia literalmente en una payasería, en un teatro, en un circo. Literalmente es un circo. Literalmente. Y tenemos, hermanos, que levantar realmente el altar que está arruinado en nuestros corazones. Ahorita, hermanos, se vienen desórdenes para otra ciudad, Barranquilla, en los carnavales. A nosotros en noviembre, diciembre, enero, fiesta de la Candelaria y seguimos. Y la iglesia se tiene que levantar, hermanos, bien alto, a favor de Dios, y que, hermanos, enfrente las amenazas físicas y las amenazas espirituales, hermanos, porque ese es el ministerio de Elías. Uno hasta puede correr peligro en el ministerio. Literalmente te puedes morir de la angustia, de la desesperación del corazón. Alguien que se levante a matarte. Literal, ahí están, hermanos, los discípulos. Ejemplo de pastores, de misioneros que murieron de enfermedades graves en otros países. Pero, hermano, ¿cuál es el evangelio que nosotros queremos hoy en día? El evangelio cómodo, el evangelio sin esfuerzo, el evangelio pechichón, el evangelio del berrinche. Todavía creemos que Dios funciona como un cajero automático. No, Dios primero quiere arreglar el altar arruinado. Lo demás, la cuestión económica, Dios la quiere arreglar si Él quiere. Si no, igual nuestro altar debe estar ordenado. Igual a los solteros. Arregla el altar por amor a Dios. Y si a Dios le place, te casas. Punto. Gente que está mal, soltera, ahí sí están en las iglesias todo el tiempo. Se consiguen el marido, dejan de venir a la iglesia. Esa es gente que no tiene el altar arreglado. Gente, hermanos, que apenas son tocados con el desempleo, están en la iglesia. Cuando en los días que nunca vienen, medio arreglan el altar, trabajan nunca más. Eso es un altar mal arreglado. Y no estamos entendiendo, hermanos, que realmente Dios quiere nuestro corazón de manera completica. Tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos esposo o no, Dios quiere un altar arruinado. Perdón, un altar arreglado. Arregla tu altar para que después estés mirando en cómo arreglarle el altar a tu marido, a la suegra, a los hijos. Arregla tu propio altar. No, hermanos, a veces invitamos y nos desgastamos. Arregla tu altar primero. No puede ser, hermanos, que nos estemos llenando de excusas, hermano. A Dios le duele eso, hermano. Ahí va esta Jezabel, lista para dañar iglesia, para dañar ministerios. Como le leíamos ahorita, a Elías le tocó el arroyo seco. El arroyo seco. A veces vienen tiempos, hermanos, vean, y esto gracias a Dios me lo ha ministrado y he podido decir al final, como lo dijo Moisés, que me sostuve como viendo al invisible. Aló. Y la gente, yo no entiendo cómo pasa una tarjeta de crédito, una tarjeta débito y ya quiere que le venga la bendición. Eso no es de Dios. El evangelio es de sangre, hermanos. Y la sangre es asquerosa. El evangelio es de sacrificio, de muerte, de negación al yo. ¿Cómo está, hermano, tu altar de oración? Por amor a Dios, pregúntate. ¿Alguien está necesitando de tu oración, mujer que estás aquí?
Alguien está necesitando de tu oración, alguien. Ve, a veces Dios me ha levantado, hermano, es increíble. Yo no sé, son cosas que uno no calcula, pero a veces me he levantado a orar por un pastor en China. Aló, yo no sé, Señor, cuide esa iglesia, es lo que más me sale. Y me pongo a orar por eso. Algo Dios está demandando en la iglesia. Perdón, hermano, pero hemos venido con un evangelio aguado. Y tenemos que sacudirnos de ese evangelio aguado. Hay una necesidad grande. Y son las almas. ¿Qué estamos haciendo por las almas? Tenemos el altar arruinado de la palabra. De cosas tan elementales, hermanos, que no debiera haber esa ruina en el cristiano hoy en día. Dios mío, ahí tengo, hermano, me ayuda. Y no lo digo para exaltarme. Ahí tengo una aplicación, si quieres se las envío más tarde. En la ventana 1040, que se conoce como el mundo árabe, desde acá, desde la punta de África, acá de este lado de Baja España, hasta por allá, de aquel lado del Asia. Y todos los días oro por la tribu, por el clan, por los que están allí, hermano. Elevo una oración y me gusta. Ya se me ha vuelto una necesidad. Voy a orar por ellos, no los conozco, pero qué bueno, hermano, que estés orando por alguien que esté necesitando principalmente el evangelio. Dios mío, India es un país complejísimo. Sus sociedades por castas. Cada casta tiene sus creencias, son cerradas. Y están regados todas las castas en todo el país. Yo creo que la India ya está rayando, no sé, en los más de 1.000 millones de personas. Arreglemos el altar de oración. Ya dejemos ese chupo, ese biberón de oración. Señor, lo mío y mi trabajo, Dios está pidiendo un ensanchamiento más en la intercesión, en la oración. Nada de lo que hagamos por Dios será suficiente. Con todo lo que nos desgastemos en esta tierra, con todo lo que Dios nos ordene que hagamos, todo será la labor del siervo inútil. Hermano, y esto nos tiene que sacar de nuestra comodidad, de nuestro estado lánguido como cristianos, de nuestra pasividad espiritual. Hermanos, si haciendo lo que Dios nos manda hacer, el cielo lo ve como la labor del siervo inútil, ahora qué tal, hermanos, no haciendo la orden de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios con las manos vacías? Seguro que nos dirá, échenle en las tinieblas de afuera. Porque necesitamos amar y levantar el altar de la palabra de Dios para que conozca. Léete, hermano, desde cuando aparece Elías. Elías es tremendo. Este hombre aparece como Elías Tisbita, como decir un ejemplo. Pepe el tendero no estaba buscando abolengos, no estaba buscando rótulos, títulos, nada. Elías Tisbita. Y Dios les dice ahí en 1 Reyes 17, escóndete. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy estamos viendo que la gente no se está escondiendo. Están esperando predicar, grabarse el primer video para colgarlo, para decir un mensaje asombroso, decir algo que se vuelva viral y ser un profeta famoso. Oiga, y Dios le dijo a Elías, escóndete, vete al arroyo de Serí. Pero una vez le dijo, ahora sí muéstrate al rey Acab. Y ahí sí fue cuando lo confrontó, diciéndole que él era el que turbaba a Israel con sus baales. Porque para sacar una generación de Elías, primero tenemos que estar escondidos en el secreto de Jehová, permitiendo que Dios selle su mensaje en nuestro corazón. Mira, a cada uno aquí Dios le da un mensaje que hablar. Aló. Pero lo tienes que descubrir en el secreto de Jehová. La gente no está entendiendo eso. Creemos que ser cristiano es de cuando en cuando, Dios de cuando en cuando.
Y eso no es así. Tenemos un desafío porque así como había violencia, había oscuridad en Israel, estos son los tiempos de Elías. Hay una canción que se llama así. Estos son los tiempos de Elías que estamos viviendo. Hermano, vea, ya no hay más tiempo. Esta es la última generación. Ya la humanidad no aguanta más. Hay un mar de maldad que está, hermano, cada vez más y más y más y más. ¿Qué está haciendo la iglesia? Aliándose con la política, pidiendo indulgencia. Eso es lo que está haciendo. He escuchado, hermano, cómo le dicen a una señora que su hijo está en droga, que quiero verlo restaurado, y no la dejan hablar, hermano, y le ponen la mano al hombre y le dicen, la señala, mire, allá hay una caja de sobre, coja, parte con Dios y su problema se le solucionará. ¿Eso qué es? ¿Ah? Todo él, hermano. Lo que estamos jugando es con las almas. El servicio a Dios es un altar que tú tienes que arreglar. La consagración diaria es un altar que tú tienes que arreglar. Las universidades, los trabajos, hermanos, son lugares en donde, hermanos, tenemos que sacar la sal y la luz que somos, porque somos la luz de Cristo, no en la iglesia. Aquí nadie es luz. Es fácil ser luz. Por eso es que nadie es luz, porque aquí es fácil ser luz. Somos la sal de la tierra. Y ese es el desafío que tenemos, ser cristianos todos los días, de verdad, que se note en el hablar, en el comportamiento. Arreglemos el altar, iglesia. Mucha gente está despreciando la palabra. Creen que Dios se mueve el domingo. Algún día, hermanos, de pronto invierta el sentido de la predicación, del orden del culto. Poner la predicación de primero. A ver cómo va a quedar la gente. Arreglemos el altar, hermano, y mantengámoslo arreglado, porque se van a levantar los profetas de Baal. Y dice la Biblia que Elías los degolló a todos en el arroyo de Cisón. Por supuesto que no es una violencia física, es con la palabra. Es que vamos a derribar a esos falsos profetas que le sirven a Baal Berith, el Dios de los pactos en dinero. Porque Dios sí es Dios de pactos, pero no como lo están haciendo ver ahora. Levántate, hermanos. Es el mensaje que Dios me ha dicho para esta noche. Que te desafíe este mensaje y que seamos los Elías de este siglo. Vamos a levantar un aplauso al Señor, hermano.